Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta primera sesión, ¿verdad? Para no ir retrasando las siguientes sesiones que van a ocurrir en el transcurso del día. Primero que nada, le damos la más cordial bienvenida a nombre del componente humano de la Facultad de Ciencias Sociales y del Centro de Investigaciones Sociales de este recinto. Pues bienvenidos a su universidad. En la mañana de hoy, durante todo el día, vamos a tener la jornada sobre libros e investigaciones en las ciencias sociales hoy. Esta es una actividad creada y organizada por el Centro de Investigaciones Sociales y forma parte de la primera Feria Internacional del Libro Río Piedras 2025. Así que estamos muy orgullosos, ¿verdad?, de formar parte de esta feria que se perfila como una muy exitosa, no solo este año, sino en los años venideros, ¿verdad? Y vamos a dar comienzo a esta primera sesión que antes de dar comienzo, perdónenme, quería anunciarles, ¿verdad?, para que lo tengan presente, que esta actividad que organiza el Centro de Investigaciones Sociales forma parte de un conjunto más amplio de actividades que conmemoran el 80º aniversario de nuestra unidad de investigación. Así que nada, lo que les quería comentar es que ya hemos hecho una serie de actividades importantes, ¿verdad?, celebratorias, pero en lo que resta del año y el siguiente semestre todavía vamos a seguir teniendo más actividades académicas y públicas. Así que para quienes estén interesados en este tipo de eventos que nosotros gestamos desde el Centro de Investigaciones Sociales, les invito a que nos contacten en las redes sociales, ¿verdad?, en nuestra página oficial de Facebook, en las páginas de los investigadores que formamos parte del Centro de Investigaciones Sociales, y de vez en cuando sale la información de nuestras actividades en las páginas de la Facultad de Ciencias Sociales. Así que nada, esa es mi exhortación, a que estén pendientes a estos anuncios que iremos haciendo próximamente. Ahora sí, durante la mañana de hoy vamos a comenzar, ¿verdad?, con la presentación del libro, de la obra Plan Chardón y Plan de la Coalición Republicana Socialista, 1934 al 35. Proyectos divergentes para Puerto Rico durante la Gran Depresión. Esto es una publicación de Publicaciones Gaviotas del año 2024 y tenemos con nosotros a los autores, doctores Illari Ríos González y Juan Giusti Cordero. Siempre me confundo con la pronunciación de su apellido. Y vamos a tener la presentación, estará a cargo del doctor Edwin Irizarry Mora, del recinto universitario de Mayagüez. Voy a hacer una breve lectura de la biografía de nuestros invitados, ¿verdad?, para que los conozcamos mejor, aunque obviamente la mayoría de ustedes los conocen. Y empezamos por los autores del libro. Illari Ríos González es profesor de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras e investigador afiliado del Centro de Investigaciones Sociales de esta universidad. Completó estudios subgraduados en Geografía y Ciencias Sociales General. Además, posee una maestría en Economía y un doctorado en Historia. Actualmente trabaja en el Instituto de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico y allí ofrece cursos de Historia y Economía. Ha publicado artículos académicos arbitrados en revistas nacionales e internacionales y en libros auspiciados por organizaciones de reconocido prestigio. Además, ha divulgado múltiples artículos de opinión en diferentes medios de comunicación en Puerto Rico. Es miembro de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y la Asociación de Historia Económica del Caribe, y entre sus investigaciones recientes se encuentran, además del libro que presentamos hoy, sus estudios sobre el salario mínimo federal en Puerto Rico y Puerto Rico 1898-1940, población, producción y distribución de riquezas, entre otros. Ese es el primer autor de la obra.
Y el doctor Juan Giusti Cordero es profesor jubilado del Departamento de Historia en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Posee un doctorado en Sociología de Sony Binghamton y un grado de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Dirigió el Centro de Acción Urbana Comunitaria y Empresarial de Río Piedras, mejor conocido como CAUCE, y ha publicado varios artículos sobre la historia social de Puerto Rico y el Caribe y ha asesorado a grupos comunitarios en Piñones, Loíza y Vieques. Es coeditor de Sugarlandia Revisit, Sugar and Colonialism in Asia and the Americas, 1800 a 1940. Esta es una publicación del año 2007. Y el presentador de esta obra es el doctor Edwin Irizarry Moras, de Mayagüez, Puerto Rico. Es economista y planificador. Ha sido un destacado docente e investigador adscrito a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. También ha impartido docencia a la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En el recinto universitario de Mayagüez completó su grado de bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad y Economía, mientras que en el recinto de Río Piedras realizó su maestría en Planificación Económica. Completó su doctorado en Estudios de Desarrollo en la Universidad de Sussex, Reino Unido, y es autor de varios libros y ensayos de investigación, entre los que destaca su libro sobre la economía de Puerto Rico. Fue candidato, entre otras posiciones, al puesto de gobernador de Puerto Rico por el Partido Independentista Puertorriqueño en las elecciones de 2008. 2008, ¿verdad? Muchas gracias. Pues muy bien, la dinámica de la presentación consiste en que los autores, cada uno de ellos puede hablar más o menos por 15 minutos. Estoy pensando en dejar espacio para comentarios del público. Cada uno 15 minutos y el presentador puede tomarse 30 minutos si le parece bien. ¿Les parece bien? Bueno, pues comencemos. Muchas gracias por venir. Le voy a traer el micrófono acá para que nos quedemos sentados así. Bueno, me gusta. Está bien, me parece. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias al doctor Jaime Pagán por su presentación y a los doctores Yaririo González y Juan Giusti Cordero, a quienes tuvimos en la presentación de esta gran obra en el recinto universitario de Mayagüez hace un par de meses. El libro se presentó allá y tengo que decir que para mí es un privilegio estar en la mañana de hoy compartiendo con ustedes la presentación de Plan Chardón y Plan de la Coalición Republicana Socialista 1934-35, ¿verdad? Aquí está el libro, está allá frente también. Y mi primera exhortación es a que compremos el libro, vale la pena tenerlo, verdaderamente. Tengo el privilegio de presentar esta gran obra que, además de ser absolutamente pertinente en el momento en que se publica, por las razones que veremos en breve, rescata dos temas fascinantes, enmarcados en el mismo contexto socioeconómico y político de mediados de la década de 1930, y sobre los cuales no se ha investigado lo suficiente, como lo destacan sus autores, el doctor Yaririo González y el doctor Juan Giusti Cordero. El esfuerzo realizado por ambos colegas universitarios ha resultado en un texto que vale la pena leer y examinar con detenimiento, incluyendo los dos ensayos, las notas, la bibliografía, apéndice y los dos documentos publicados, uno en el año 1934 y otro en 1935. El libro tiene una extensión de 637 páginas. La obra se divide en las siguientes secciones. La parte 1 comienza con la sección A, titulada El Plan Chardón y su contexto, un ensayo de 180 páginas de la autoría de Juan Giusti Cordero. Este escrito analiza en detalle tanto los aspectos relacionados con el escenario de principios y mediados de la década de 1930, como los pormenores de la redacción del referido plan en Washington, las secuelas una vez el documento se hace público y la respuesta de la Coalición Republicana Socialista a la publicación del plan.
No tengo la menor duda de que este ensayo del profesor Yuti Cordero constituye el esfuerzo analítico más completo que se haya realizado hasta el presente sobre el contenido, el contexto y las propuestas del Plan Chardón. En la parte 1 hay una segunda sección titulada El Plan de la Coalición, una alternativa al Plan Chardón. Ensayo de 35 páginas de la autoría de Yari Río González, que al igual que en el ensayo de Yuti, analiza los detalles de la redacción de este documento histórico, producto de una gestión legislativa encabezada por la delegación del Partido Republicano en la Asamblea Legislativa en el año 1935, con una participación minoritaria del Partido Socialista. Ya verán por qué esto es importante. El profesor Río González plantea desde el inicio que enfrenta la dificultad que a tantos investigadores preocupa antes de iniciar su trabajo, y es la ausencia de escritos previos sobre el tema, incluso la escasez de fuentes primarias y secundarias que sirvan para contextualizar la investigación a realizarse. La lectura del ensayo de Río González nos lleva a la misma conclusión a la que me referí en el caso del ensayo de Yuti Cordero. Se trata de un análisis no realizado antes y por ende de una contribución invaluable a la investigación social, en este caso solo comparable con los hallazgos de la tesis doctoral del autor, que giró en torno a la gestión legislativa y a las propuestas de la coalición republicana socialista entre los años 1933 y el 40, y fue defendida esa tesis con éxito en el 2015 aquí en el recinto de Río Piedra. La parte 2 contiene los documentos sobre los cuales se trabajan las investigaciones, es decir, el Plan Chardón y el Plan de la Coalición, y el libro cierra con las referencias utilizadas en ambos ensayos. ¿Cuál era el contexto socioeconómico y político de la época? Y aquí hago una reflexión muy breve porque los datos son muchos y en ambos ensayos se abunda en ese contexto, ¿verdad? Como adelanté, estos ensayos constituyen una aportación extremadamente valiosa al estudio de nuestra historia económica. Llama la atención el hecho de que en el caso del Plan Chardón, sus autores fueron los mismos que firmaron el documento, es decir, el doctor Carlos Chardón, fitopatólogo y rector de la Universidad de Puerto Rico. En aquel momento era este recinto, no se había fundado los demás recintos, era el rector de la Universidad de Puerto Rico, Rafael Menéndez Ramos, comisionado de Agricultura y Comercio de Puerto Rico, y Rafael Fernández García, director del Departamento de Química de la Universidad de Puerto Rico, aquí en Río Piedra. Por ser expertos en ciencias agrícolas y obviamente por tratarse, que el objeto de estudio era una economía agrícola, la economía puertorriqueña, las propuestas se centran en ese sector, aunque atienden también a otros sectores industriales o productivos. En el caso del Plan de la Coalición, el profesor Yuti Cordero destaca que sus autores no fueron realmente los legisladores de esa alianza político-electoral, sino los dos asesores de la Comisión Legislativa, el señor Colón Frías y el señor López Domínguez. Este dato es curioso porque revela que no necesariamente los legisladores de la época, de mayoría republicana, participaron en los rigores de la investigación que resultó en el texto del plan. El Plan Chardón se entregó en Washington el 14 de junio de 1934 y fue resultado del trabajo de la Puerto Rico Policy Commission nombrada por el presidente Roosevelt. No se hace público inmediatamente, el periódico El Mundo publica unas noticias y en noviembre lo publica íntegramente en varias ediciones, varios días sucesivos, mientras que el Plan de la Coalición, que como sugiere Yari Río, es una respuesta al Plan Chardón, fue elaborado por la Comisión Económica de la Legislatura, dominada por el Partido Republicano, como mencioné, y se radicó como una resolución en febrero de 1935, que fue aprobada en marzo de ese mismo año. Para quienes en el presente puedan pensar que debido a su orientación ideológica, el Plan de la Coalición no propondría ideas, programas o proyectos que en aquel contexto resultasen necesarios, para quienes piensen eso se equivocan. Yo al principio me equivoqué también, antes de leer el documento. El doctor Yari Ríos destaca que a pesar de que la representación socialista era minoritaria,
frente a la participación mayoritaria de los republicanos, había respuestas de carácter urgente, varias de ellas, como veremos más adelante, similares a las propuestas del Plan Chardón. Además, la coherencia interna del plan de la coalición llama la atención, sin que ello signifique que no se adviertan contradicciones internas en el documento, como bien destacan los autores del libro que hoy presentamos. En el análisis del contexto socioeconómico de la época, creo pertinente destacar los siguientes datos. Sabemos que después de la invasión estadounidense ocurrió una profunda transformación estructural que convertirían tanto la economía de Puerto Rico como de Hawái, Filipinas, Cuba en economía de monocultivo cañero. En el periodo comprendido entre fines del siglo XIX y las primeras 4 décadas del siglo XX, y eso incluye la década del 30, el capital azucarero estadounidense se apoderó de los principales centros de producción de azúcar en el mundo. Como mencioné, fíjense en el dato siguiente: en el año 1932, Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Hawái producían el 76% del azúcar que se consumía en Estados Unidos. Quiere decir que Estados Unidos se apoderó políticamente, ya fuese por intervención militar, como en el caso de Puerto Rico y Cuba, ¿verdad? Y en el caso de Filipinas también, o por anexión política, como ocurrió eventualmente con Hawái. En el caso de Puerto Rico, la transformación que mencioné no trajo el mejoramiento de las condiciones de la población. La evidencia recogida en los estudios e informes que reseñan la situación socioeconómica de los primeros 40 años del siglo XX confirman que los índices de pobreza empeoraron respecto a las condiciones prevalecientes a fines del siglo XIX. Y fíjense en el siguiente dato: entre 1899 y 1935, ya en el 35 se publica el Plan de la Coalición, el año antes se publicó el Plan Chardón, las tierras sembradas en caña aumentaron del 15 al 35%. Es decir, que en el año 1935 el panorama desde el punto de vista de estadística macroeconómica era el siguiente: solo 0.3% de las exportaciones, 0.3, ni siquiera la mitad del 1% de las exportaciones eran de café. El azúcar tenía 60% de las exportaciones. El café fue el producto principal a fines del siglo XIX. Así que ese dato nada más confirma la importancia que adquirió Puerto Rico para los propósitos de la producción azucarera. Y por otra parte, a pesar de que había una ley, la ley de 500 acres, que formaba parte del contexto de la ley Foraker de 1900, que establecía que ninguna corporación que se dedicara a la actividad agrícola podía tener o poseer más de 500 acres o cuerdas de terreno. Un acre es un poquitín más grande que una cuerda. Todas las corporaciones ausentistas, de capital ausentista significa de capital de fuera de Puerto Rico, todas violaban esa ley. Así que la ley de 500 acres era letra muerta. La industria tabacalera estaba desplazando a la cafetalera, y la caída en la producción de la industria cafetalera provocó migraciones internas que movilizaron a grandes masas de campesinos y sus familias desde la zona central montañosa hacia los municipios de la costa. Por lo tanto, en los primeros 40 años del siglo XX, tema que el doctor Gilbey aquí presente ha estudiado con bastante precisión, aumenta la población en las zonas de arrabales y como arrimados en las fincas de la caña, con el problema de que los peones y trabajadores en las fincas azucareras no tenían terrenos residuales o marginales para sembrar alimentos. El terreno se dedicaba fundamentalmente a la siembra de caña de azúcar, así que esto provoca un aumento en la desnutrición y en la pobreza extrema de estos residentes. Y es lo que menciona aquí, ¿verdad? Al reducirse el acceso a la tierra debido a que se aprovechara el mínimo lote para la siembra de azúcar, las condiciones nutricionales de un gran segmento de la población se deterioraron marcadamente. Y la dinámica de la industria azucarera, 6 meses de trabajo en la zafra, de enero a junio usualmente, y los segundos 6 meses del año, el tiempo muerto. La mayor parte de la fuerza obrera de la industria azucarera, tanto en el trabajo de campo como en la central había trabajo, pero no para todo el mundo, provocaba un aumento drástico en el desempleo, y por lo tanto
al no haber ingresos, sin haber una estructura, todavía en Puerto Rico no había un financiamiento, subsidio ni para la vivienda ni para alimentación. Así que esto en el contexto de un país cuya población está aumentando dramáticamente. Ya en el 1940 la población llega a un total de casi 1.9 millones de habitantes, en 40 años casi se duplica, porque en el censo de guerra de 1899 la población fue de 953.000 habitantes. Quiere decir que en 40 años la población no se duplica, pero casi. Y la mayor parte de la gente crece en la zona rural bajo condiciones de pobreza, con ingresos que no alcanzan siquiera para satisfacer las necesidades mínimas. En ese contexto hay que ver qué ocurrió en la Gran Depresión, cuáles fueron las consecuencias para Puerto Rico. Y en esto es obvio que los líderes puertorriqueños tuvieron que dar una batalla en Washington. Tocqueville lo agarra en sus memorias con mucho detalle, y el doctor Francisco Catalá, aquí presente, en su libro sobre promesas rotas sobre la época de Tocqueville, también lo enfatiza. Esos programas federales que se crearon en Estados Unidos para combatir la pobreza y el desempleo no tuvieron necesariamente un efecto significativo sobre la población puertorriqueña cuando fueron establecidos en el país. La caída en el nivel de salario produjo una reducción espectacular en el poder adquisitivo. El que para la década de los 30 la economía puertorriqueña se hubiese tornado absolutamente dependiente de la estadounidense acentuaba la escasez de productos básicos y agravaba la condición de pobreza de la mayoría de las familias obreras. El precio, y esto es bien importante en el contexto de la Gran Depresión, el precio de los productos importados aumentó sustancialmente entre 1929 y el 33 particularmente, también durante el resto de la década. En contraste con el nivel de salario, que para todos los efectos prácticos, el nivel de salario en Puerto Rico, dependiendo de la industria que uno mirara, era entre 5 y 10 veces menor que el salario promedio en esa misma industria en los Estados Unidos. Esto llevó a una situación absurda en la que la economía puertorriqueña, cuyos niveles de salario eran varias veces inferiores a los prevalecientes en la metrópoli, pero los precios que pagaba el consumidor promedio por productos básicos eran muy superiores en Puerto Rico. Menos salario, precio más alto. La ecuación perfecta para todavía acentuar más la condición de pobreza. Se calcula que para el año 1933 el ingreso per cápita era 30% menor que el ingreso per cápita de 1930. 3 años después, en la Gran Depresión, el ingreso per cápita se había reducido en un 30%. Y los jornales de los trabajadores del azúcar se redujeron casi a los niveles del siglo XIX, mientras, como mencioné, el precio de todos los productos básicos aumentó. Y en algunos casos, como el de 1 litro de leche y 1 libra de pan, el precio se duplicó o se triplicó, mientras los salarios continuaban bajando. Esto es importante entenderlo porque la respuesta del Plan Chardón y la respuesta que propone el Plan de la Coalición es en gran medida para tratar de atenuar esta situación, ¿verdad?, que estoy describiendo y que los autores describen con gran lujo de detalle en sus escritos. El desempleo creció, sin lugar a dudas, y la situación de desempleo llevó, y el aumento de los precios naturalmente, la combinación perfecta de aumento del desempleo, menos salario, sin subsidios gubernamentales, con precios aumentando drásticamente, llevó a que la gente se tirara a la calle a protestar. Así que además de las huelgas en la caña, que entre 1931 y el 1937 hubo más de 80 huelgas y en las que participaron más de 60.000 huelguistas, hubo huelgas también en otros sectores, como los trabajadores de la industria del tabaco, los taboneros, productores de pan, los choferes de carro público y los trabajadores de los muelles, entre otros. En ese contexto se aprueba en 1933, se traslada a Puerto Rico una subsidiaria de la Federal Emergency Relief Administration, de la FERA, y en Puerto Rico se va a llamar igual, la PRERA, la Puerto Rico Emergency Relief Administration. La PRERA, creada en el 33, como mencioné, después de algunos intentos menos pretenciosos dirigidos desde Washington, tal y como sugiere su nombre, no pretendía ejecutar un programa de desarrollo económico, sino más bien tramitar préstamos a agricultores, ayudas a familias desempleadas y donativos a la población empobrecida en general. En ese sentido, su alcance fue mínimo
y dependió de los fondos limitados que se le asignaron durante los años 30. Fondos que al finalizar el año fiscal en Estados Unidos había que volver a pelear, no se asignaban automáticamente. ¿Okay? Su aportación más duradera fue el financiamiento de proyectos de obras públicas como carreteras y puentes, la asignación de fondos para salud pública, especialmente para erradicar la malaria, para el establecimiento de algunos centros de producción de ropa, la distribución de alimentos y el adiestramiento de jóvenes en técnicas de agrimensura, censo y otras. No obstante, los programas y proyectos de la PRERA no lograron mejorar visiblemente las condiciones de vida de la mayoría de la población. De ahí la respuesta de los sectores liberales en Puerto Rico, ¿verdad? Así que algunos representantes del sector liberal asociados con la política del nuevo trato reclamarían la elaboración de un plan de desarrollo económico que respondiera a la realidad material de los puertorriqueños. Y aquí la explicación que da el profesor Yuti sobre todo este proceso es magistral, pero además es tan y tan detallada que hay muchos de los datos que están ahí que nunca habían sido publicados ciertamente. A principios de 1934 se da una coyuntura interesante en la que, aunque algunos autores no lo reconocen de esa manera, otros identifican a Chardón, Carlos Chardón, rector de la Universidad de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, legislador por el Partido Liberal, y Redford Tocqueville, en aquel momento ya subsecretario de Agricultura de Estados Unidos, se ven como coautores intelectuales en alguna medida del Plan Chardón. Algunos redactando, como la introducción del Plan Chardón, que lo redacta Muñoz Marín, Chardón, que redacta con los otros dos personas que mencioné, y Tocqueville siempre pendiente de esto, y viene a Puerto Rico con la señora Roosevelt, la esposa del presidente Franklin Delano Roosevelt, y aprovecha y recoge información también. Así que por eso se consideran en algún sentido coautores intelectuales. En síntesis, el Plan Chardón contiene propuestas para diversificar la producción agrícola con el propósito de satisfacer el mercado interno y explorar la posibilidad de otros productos, crear agricultores independientes con apoyo del gobierno, desintegrar las corporaciones azucareras, es decir, hacer valer la ley de 500 acres con el objetivo evidente de quitarles el gran poder económico y político del que habían disfrutado desde principios de siglo, promover nuevas industrias que se adaptaran a las condiciones de Puerto Rico, como la pesca, la silvicultura y la industria de la aguja, reestructurar los salarios a todos los niveles de forma tal que aumentara el poder adquisitivo de la clase trabajadora y fomentar la migración de familias de la zona rural a países tropicales vecinos para formar granjas de producción agrícola. Bajo la visión neomalthusiana de que teníamos el principal problema era la alta densidad poblacional, Plan Chardón identifica la alta densidad poblacional, la sobrepoblación como el problema principal y el primer causante de la pobreza, es decir, no la estructura económica, sino la sobrepoblación. Y por eso se propone enviar familias a países tropicales vecinos, incluyendo hasta Brasil, Centroamérica, otros países de las Antillas, y con esto crearle condiciones de vida que fueran más favorables que las que tenían en Puerto Rico. En aquel contexto, el Plan Chardón representaba un reto para la hegemonía del capital ausentista, especialmente de las corporaciones azucareras. No obstante, no negaba la importancia de la industria azucarera. Más bien, el Plan Chardón la adaptaría, la industria azucarera, a las necesidades de la fuerza obrera en ese sector. Sin embargo, ello requeriría un enfoque de producción distinto, amparado en la redistribución de las tierras y una estructura salarial más justa. Obviamente, tal visión de la industria iba en contra de los intereses de los accionistas corporativos, especialmente porque por primera vez se pondría en vigor la ley de 500 acres. El gobierno adquiriría tierras de las grandes centrales para ser repartida entre colonos y trabajadores, e incluso adquiriría una central para entrar directamente en la actividad cañera. El resto de las propuestas de los demás sectores que se discuten en detalle en el ensayo del profesor Yuti también serían vistos con suspicacia por los propietarios de las grandes empresas, particularmente porque se requeriría de alrededor de 50,000 personas que se emplearían en esos otros sectores, y dentro de la visión de los propietarios, tanto hacendados puertorriqueños como los accionistas de la corporación azucarera, eso era restarle mano de obra a la industria azucarera. Así que esta propuesta, como las demás, provocó descontento entre los poderosos
por lo que no es de extrañar que tan pronto las propuestas llegaron a los oídos de la opinión pública, los representantes y portavoces de las corporaciones azucareras emprendieron una campaña de desprestigio y difamación contra el plan y contra los autores del plan. Es decir, se opusieron, ¿verdad? Y finalmente, ya terminando el año 34, comenzando el año 1935, el presidente Roosevelt, en alguna medida para poner en marcha la propuesta de Plan Chardon, crea lo que se conoce como la Puerto Rico Reconstruction Administration, la PRA 1935, que iba a proponer toda una serie de medidas, ¿verdad? Por ejemplo, por primera vez Puerto Rico, y estoy haciendo un resumen muy injusto de todo lo que propuso la PRA, ¿verdad? Por ahorrar tiempo. Puerto Rico tendría una fábrica para producir cemento que sería la base para obras públicas permanentes, incluyendo la construcción de viviendas de ese material en algunas comunidades rurales. Viviendas a $300 que serían financiadas a tasa de interés bajita con un pago que garantizara que esas viviendas, cuando viniera el próximo huracán, no se llevaran a esas viviendas. Recuerden que en 1928 el huracán San Felipe, en 1932 el huracán San Ciprián dejaron devastada a Puerto Rico y la destrucción de las viviendas fue generalizada, ¿verdad? Se llevaría electricidad a sectores urbanos y rurales, aunque de forma modesta y sin lograr abarcar todo el territorio nacional. Se iniciaría un programa de reforestación que, aunque no daría como resultado el establecimiento de la industria maderera, tendría un impacto muy positivo desde el punto de vista ambiental, trabajo que el doctor Manuel Valdés Piscini, aquí presente, recogió en una de sus publicaciones sobre los cuerpos de conservación civil de la década del 30, libro que les invito también a que examinen. En otras áreas se mejoraron los servicios de salud para la población campesina, se crearon asociaciones de agricultores y se abrieron nuevas perspectivas para el café y otros frutos, pero sí que esto representara una amenaza a la industria azucarera. Se inició un proceso de distribución de tierras, pero con un impacto mínimo sobre la estructura de posesión de ese recurso, y el gobierno intentó y echó hacia adelante un programa para administrar la central Lafayette, la central azucarera que el gobierno administró. Debo decir que ya para mediados de los años 40, una vez empezó la reforma agraria en el 41, los fondos que se le asignaron, que el gobierno tenía disponibles para expropiar más tierras, se terminaron, y se calcula que de las fincas que producían azúcar en aquel momento, mediados de los 40, estas fincas que fueron parte inicial del Plan Chardon y que luego se incorporan en los programas de la década del 40, lograron solamente el 7%, acaparar el 7% de los terrenos sembrados en caña, por lo que el 93% de las tierras quedaron bajo el esquema anterior, aunque ciertamente se repartieron parcelas también, y eso tuvo otro impacto positivo. Voy a ir resumiendo, ya llevo alrededor de 20 minutos hablando y no quiero abusar del tiempo, ¿verdad? Cuando termina la década del 30, Puerto Rico era considerado por algunos autores y analistas como el país más pobre de América, según los datos del censo de 1940. Puerto Rico se había tornado aún más dependiente de Estados Unidos. Las estadísticas que provee Harvey Perloff en su libro sobre el futuro económico de Puerto Rico dicen que en el 1930 las exportaciones dirigidas a Estados Unidos, lo que Puerto Rico producía, el 95% se dirigía a Estados Unidos. En el 1939 esa proporción aumentó a 98%. Quiere decir que 98 centavos de cada dólar en valor monetario de las exportaciones de Puerto Rico en 1939 estaban dirigidos solamente al mercado de Estados Unidos. Y en el caso de las importaciones, lo que comprábamos al resto del mundo, la economía puertorriqueña producía para exportar las mercancías. En el caso de las importaciones, el dato es el siguiente. Puerto Rico le compró en el 1930 87% de lo que Puerto Rico compró en el resto del mundo a Estados Unidos. En el año 1939 esa proporción aumentó a 92%. Quiere decir que el 98% de las exportaciones se dirigían a Estados Unidos en el 39 y el 92% de las importaciones venían de Estados Unidos. Sin lugar a dudas, el plan más abarcador y que se adaptaba más a las condiciones de vida de las masas de trabajadores fue el Plan Chardon. No formalmente la PRERA ni la PRA. Cuando la PRA se crea, la PRERA pasa a formar parte como una subsidiaria de la PRA, pero el Plan Chardon ciertamente era el documento más completo, más abarcador, más ambicioso
que más pretendía lograr. Ahora bien, como respuesta a esas propuestas del Plan Chardón, cuyo enfoque se enmarcaba en la política del nuevo trato y la visión de los liberales puertorriqueños y estadounidenses, se publicó unos meses después el Plan de la Coalición. Y voy aquí a comparar brevísimamente, sin ánimo tampoco de incluir todo lo que está aquí, cuáles fueron propuestas comunes de ambos planes y en qué se diferenciaban, ¿verdad? Un factor común alrededor del cual giraban ambos planes fue la aprobación del Bill Costigan, la ley Jones-Costigan, también se le conoce con ese nombre, que era una enmienda a la ley de ajuste agrícola y proponía básicamente lo siguiente: vamos a producir menos azúcar en las posesiones de Estados Unidos para fijarle unas cuotas y que no haya un excedente de producción que afecte las posibilidades de consumo en Estados Unidos de los productores allá. Eso brevemente era lo que decía. En el año 1934, Estados Unidos le impuso a Puerto Rico que aceptaría solamente 875,000 toneladas del azúcar producida aquí, cuando ese año ya se sabía que se iba a producir más de 1 millón de toneladas. ¿Qué se iba a hacer con el excedente producido si Estados Unidos no lo compraba? La amenaza era que 15,000 trabajadores se quedarían sin trabajo porque las centrales lo que harían sería reducir la producción para no tener pérdida. Si produzco y no tengo a quién vender, ¿para qué voy a producir? De modo que el impacto en aquel momento se calculó en una reducción de 9 millones de dólares en el Producto Bruto de Puerto Rico, 15,000 trabajadores menos en ese sector. ¿Qué hacer ante ese cuadro de inminente aumento en el desempleo y la ausencia de un mercado para vender el excedente? La referida ley establecería un sistema de subsidio bajo el cual se les pagaría a los agricultores para no producir a tantos dólares por cuerda según el cultivo en cuestión. Y yo creo que en esto los autores pueden entrar un poquito más. Yo no voy a entrar en ese detalle porque me tomaría demasiado tiempo, pero ciertamente las visiones del Plan de la Coalición y del Plan Chardón eran distintas con relación a esta ley de ajuste agrícola. El Plan Chardón la pretendía aprobar. Los dos se quejaron de la ley, dicho sea de paso, pero uno decía, no, podemos aprovecharla para aumentar la producción de azúcar con una reforma desde el punto de vista de tenencia de tierra y producir en una finca bajo otro concepto, mientras otros decían, no, vamos a canalizar esos fondos para que tierras marginales se conviertan, ese era el Plan Chardón, en tierras de producción de alimentos. Eso en síntesis. En el contexto descrito, no es de extrañar que ambos planes presentaran y analizaran los siguientes temas comunes. Estos son temas comunes que aparecen en ambos planes, por eso es que es interesante destacar que independientemente de la visión ideológica que contrastaba del Plan de la Coalición versus el Plan Chardón, había unos temas que eran de preocupación porque era lo que estaba pasando en el país y esta gente no estaban ciegos. Decían, mira, aquí hay que bregar con ese plan azucarero, hay que, aunque sea visto con perspectivas distintas desde la visión de cada uno de los autores de los planes, hay que hacer algo, hay que diseñar una política de tierra, hay que bregar con la recuperación del café, la producción de cítricos y el tabaco, la producción de coco, los cocales, los bosques de la cordillera y el algodón. ¿Qué va a ocurrir con el crédito o financiamiento agrícola cuando había miles de agricultores en quiebra y con problemas de endeudamiento porque tenían sus fincas hipotecadas? El desarrollo industrial, la transportación marítima, el rol del turismo, etc. El Plan de la Coalición enfatiza en el problema de la deuda y fíjense qué interesante, en el 1935 Puerto Rico tenía 72.5 millones de dólares en deuda pública, que era más o menos 5 veces el presupuesto del país, que no llegaba a los 15 millones de dólares. 72, casi 73 millones de deuda pública en 1935, con un presupuesto de 15 millones de dólares. Curiosamente, 80 años después, cuando empieza el proceso de quiebra en Puerto Rico, 2015-2016, la deuda era de 72,000, casi 73,000 millones de dólares. Es decir, 1,000 veces más la deuda en 2015-16 que en el 35, obviamente a precios corrientes. Me dicen que se me acabó el tiempo y culmino con lo siguiente. Y este es el último párrafo y prometo que los cambios que se propusieron tanto en el Plan Chardón como en el Plan de la Coalición
no conducirían a transformaciones estructurales profundas, sino que consistían en reformas dentro de la misma dinámica macroeconómica y sin alterar la relación política y económica con Estados Unidos. No esperemos que esto fuera una reforma para cambiar la relación política y económica con Estados Unidos. En el caso del Plan Chardón, que fue nuestro primer plan de desarrollo autosostenido, se sentaron las bases para los cambios estructurales que se experimentarían a partir de la segunda mitad de 1940, con un plan orientado hacia adentro bajo Tocqueville y después orientado hacia afuera cuando se crea la Ley de Incentivos Industriales, un año después que Tocqueville abandona la gobernación. Debo subrayar que en ambos planes la aspiración de esos autores es levantar el nivel de vida de una población empobrecida, pero sin que se prevea movilidad social. El objetivo no era la movilidad social, mucho menos como consecuencia de un proceso planificado de traslado de mano de obra a actividades urbanas que permitiesen acceso a servicios adicionales a la población. Tampoco era la intención de ninguno de los dos planes la transformación demográfica para iniciar una transición de una sociedad agrícola a una urbana, dirigida por la manufactura, el comercio o los servicios. Es decir, ambos planes aspiraron a mejorar las condiciones de vida de la población, pero con visiones distintas, enmarcadas en la continuación de un sistema económico dirigido por las dinámicas de los distintos productos agrícolas, especialmente la caña de azúcar. Para culminar, insisto en que este libro es una lectura obligada que nos ilustra magistralmente las condiciones, complejidades y circunstancias muy particulares de una época que nos dio lecciones sobre lo que desde el punto de vista institucional debió hacerse, sobre lo que se hizo y resultó bien, así como de lo que no se hizo bien, y sobre lo que aún estamos esperando que se haga, pero que no hemos hecho, por tantas razones que me sospecho son más que conocidas por todos los presentes. Enhorabuena al doctor Yari Ríos y al doctor Mayunti por esta gran aportación aportación al análisis de un periodo crucial de nuestra historia económica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Irizarry. Les pregunto, ¿se sienten cómodos si se quedan allá? Ok, pues llevo el micrófono para allá. No, si llega hasta allá. Y si no, pues... Primero, pues gracias al Centro de Investigaciones de Sociedades, a Livia, la directora, a Jaime, que está aquí haciendo las funciones de moderador, a Edwin por tomarse la molestia de meterse este bloque al cuerpo para producir una reseña de este libro, y a ustedes por el interés, ¿verdad?, de poder compartir en este conversatorio. Aunque sé que mis estudiantes por lo menos están aquí, posiblemente algunos de ellos en contra de su voluntad. Y nada, yo quiero un poco hablar, ya Edwin, digamos, abordó más o menos el contenido, ¿verdad?, de los dos planes, y lo que quiero hablar un poco del proceso de producción del libro. Este proyecto, primero, es posible porque recibió financiamiento de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y del National Endowment for the Humanities, y también un apoyo de la Universidad de Puerto Rico. Me parece que también un poco ejemplifica el tipo de producción que se está realizando en la universidad pública en un contexto de profundos recortes al presupuesto, y además en políticas que se están adoptando en Estados Unidos, donde se están también recortando fondos a instituciones como la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, que auspicia diferentes tipos de investigaciones, ¿no? En segundo lugar, este proyecto, pues como ustedes han visto, es una colaboración que hemos realizado el doctor Juan Justi y yo, pero realmente el equipo de trabajo es mucho más amplio. Aquí también colaboró el programa graduado de traducción, porque el Plan Chardón inicialmente estaba publicado en inglés, se escribió en inglés, y el plan de la coalición se escribió en español. Así que a nosotros nos interesaba publicar en el texto ambos planes en español, y para eso pues hicimos unos acercamientos al programa de grado de traducción. Allí la doctora Aurora Lausardo
sirvió de enlace y estuvieron colaborando el doctor David Auerbach, Magali Cintrón, graduada del programa de grado de traducción y que trabaja también en el Centro de Investigaciones Históricas, y también estuvo colaborando de manera muy activa el doctor Luis García Nevares, también del programa de grado de traducción, y de hecho gracias a Luis tenemos una página web donde está en formato digital el contenido de este libro. Ambos ensayos, el de Juan y el mío, están ahí disponibles en esa página web. Los dos planes económicos también están disponibles en español y en inglés, y hay otras fuentes primarias que se utilizaron que también están disponibles en la página web. Para acceder a la página web lo que tiene que hacer es ir a su buscador favorito y pone PGT, o bueno, primero ponga Planes 1930, y después de escribir Planes 1930, PGT, las iniciales de Programa Grado de Traducción, y la primera entrada es la entrada a la página web, y ahí va a ver los planes en español y en inglés, ¿verdad? Y un poco lo que quiero es reconocer el trabajo, ¿verdad?, de todos esos compañeros y compañeras que colaboraron en este proyecto. Este proyecto surge, por un lado, Juan estaba ya trabajando con el Plan Chardón, había tenido contacto con familiares de miembros de la comisión que trabajó el Plan Chardón. Como bien dijo Edwin, yo había estado trabajando con el Plan de la Coalición como parte de la investigación doctoral, bueno, un día, literalmente, Juan estaba saliendo aquí del estacionamiento de Sociales, yo estaba caminando por la acera, por el lado de la Biblioteca Lázaro, nos encontramos y Juan me dice: Yari, ¿qué te parece si publicamos un libro sobre el Plan Chardón? Y yo le digo: me parece excelente idea, pero ¿por qué no lo hacemos del Plan Chardón y el Plan de la Coalición? Porque eran documentos, o son documentos que conversan entre ellos, ¿verdad? Y digamos que el interés principal, y quiero ser breve para que Juan pueda intervenir, pero sobre todo porque me interesa también que haya una participación de la audiencia con preguntas, comentarios, observaciones que tengan. Pero a mi manera de ver, la contribución o la aspiración que tiene este libro, este trabajo, es poder contribuir de varias maneras, ¿no? Primero, haciendo disponibles en un solo libro, en un solo texto, dos planes que hasta este momento habían estado inéditos. Es decir, el Plan Chardón y el Plan de la Coalición se habían publicado, como dijo Edwin, en el periódico El Mundo, pero más allá de eso, habían algunas copias bibliografiadas del Plan Chardón en algunas bibliotecas. Aquí en Colección Puertorriqueña hay una en inglés, y el Plan de la Coalición, ese no aparecía, eso no está ni por los centros espiritistas. Y el Plan de la Coalición está por los centros espiritistas porque primero fue el plan derrotado, así que en la historia los derrotados generalmente no tienen mucha visibilidad. Pero además porque el Plan de la Coalición digamos, fue parte de una resolución conjunta que se presentó en la Asamblea Legislativa, y que cuando yo estaba haciendo la investigación, que estoy viendo digamos, los proyectos de ley para poder trabajar el proyecto económico de la coalición, veo que hay una resolución que tiene como 150 páginas. Yo digo, esto está raro, las resoluciones tienen 3, 4, 5 páginas, y cuando veo que estaba anejado el Plan de la Coalición, eso para mí fue pegarme como en la lotería, no olvídense la lotería, como en el Powerball. Pues yo no sé si alguien, pero o sea, yo estaba trabajando con el proyecto económico de la coalición y yo estaba rompiéndome la cabeza de cuál era el proyecto económico porque no lo encontraba en ningún lado, y decía, bueno, pues tengo que ver la legislación y empezar a armar las piezas de rompecabezas hasta que me encuentro el documento, y que fue pues, pegarme en la lotería, porque ya tenía entonces la fuente primaria sobre la cual podía trabajar, ¿verdad? Así que esa es una de las aportaciones, publicar en un solo libro ambos planes para el interés de los investigadores que puedan tenerlos disponibles, para el interés de los estudiantes que quieran conocer más sobre ese periodo de la historia de Puerto Rico, que aunque tiene algunas diferencias con lo que está ocurriendo actualmente, también tiene mucho paralelismo, y sobre todo porque uno siempre visita el pasado con un pie en el presente, ¿verdad? Uno visita el pasado a partir de preocupaciones que uno tiene en el presente para buscar respuestas a los problemas que hay en la actualidad. Y la segunda contribución es precisamente, o la segunda contribución que aspiramos a hacer, ¿verdad? O el granito de arena que aspiramos a poner es precisamente esa, ¿verdad?
En un contexto de crisis económica como fue el periodo de los 30, en la Gran Depresión, vemos que diferentes sectores de la sociedad, con diferentes intereses económicos, con diferentes intereses políticos, se estaban organizando para elaborar propuestas para el futuro del país, para el futuro económico del país, a través del Plan Chardón unos, a través del Plan de la Coalición otros, y había un diálogo, había una conversación, había un debate público sobre cuál debía ser esa brújula que guiara, ¿verdad?, la economía de Puerto Rico hacia el futuro y cómo se debía organizar la sociedad en términos generales. Ese debate en la actualidad, encontrándonos también en un momento de crisis y de transiciones como era la década de los 30, no tiene, digamos, la misma intensidad que tenía en aquel momento, ¿verdad? Y un poco el interés con este proyecto es poderle subir el volumen a esa discusión pública, ¿verdad? Y que todos los sectores del país presenten sus propuestas, presenten sus planes, presenten sus proyectos y se sometan, digamos, al sedazo de la discusión pública para poder tener un plan hacia el futuro. En estos momentos el plan parece ser que vengan más fondos federales y ese plan que vengan más fondos federales lo que nos hace a nosotros es más vulnerables en términos económicos, en términos sociales e incluso en términos políticos. Así que nada, yo termino aquí para dejar que Juan pueda también decir unas palabras y después con el interés de poder compartir con ustedes cualquier pregunta, observación que tengan. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias al Centro de Investigaciones Sociales. Estoy jubilado, es un júbilo volver a la universidad y compartir con los colegas y compañeros estudiantes. Muchas gracias al doctor Irizarry Mora por esa excelente presentación. Y sí, el libro tiene un poco difícil sintetizar las propuestas porque tiene muchas cosas que quedan sueltas y muchos detalles ahí que se tiran ahí para ver qué. Para mí, pues, esto representó sobre todo, de nuevo, ver el encanto de la investigación histórica. La aventura que es la investigación histórica, lo poquito que yo sabía sobre los años 30, particularmente sobre el Plan Chardón, y lo poquito que encontré que había en la literatura, que empecé a encontrar cosas. Para puntualizar algunos de los puntos que Edwin mencionó, por ejemplo, los miembros de la comisión, resulta que la aportación intelectual más importante la hizo el tercer miembro de la comisión, que era el menos conocido, Rafael Fernández García, profesor, director del Departamento de Química de aquí, de Río Piedras, que los mismos miembros de la comisión lo acreditan como el principal autor intelectual. El propio Chardón reconocía, sobre todo por la propuesta de reforma agraria que hizo Fernández García y otras propuestas que hizo en cuanto al desarrollo comunitario agrícola. Para mí eso fue un descubrimiento, fue lo que me lanzó a la investigación, en verdad. Yo estaba leyendo sobre otros temas, supervisando tesis sobre la historia del Partido Socialista, etc. Y entonces encontré este dato y dije, espérate, pues entonces déjame. Y además yo había estado investigando sobre las medidas post-huracán San Felipe, que fueron las primeras medidas tipo nuevo trato que hubo en Puerto Rico. Entonces me encontré con esto. Y esto fue bien interesante porque en un momento en que la universidad estaba bregando con los tremendos recortes, aquí estaba el rol de un profesor universitario importante, y de hecho con otros dos profesores universitarios, como era Chardón, que era canciller, y como era Menéndez Ramos, que también había sido profesor de la Universidad de Puerto Rico. Todos habían estado asociados con la Estación Experimental Agrícola, cuya importancia en esa época no se puede subestimar. Así que todo esto fueron descubrimientos que estaba haciendo sobre el panorama intelectual y político que yo desconocía. Sobre Menéndez Ramos es bien interesante porque él era comisionado de Agricultura de la coalición, él era secretario de Agricultura y a la misma vez era uno de los 3 miembros de la Comisión Chardón. La participación de él era fundamental porque los otros dos se asociaban con el Partido Liberal, que era más o menos el precursor del Partido Popular Democrático, y Menéndez Ramos estaba asociado con la coalición republicano-socialista. La participación de él en la comisión fue fundamental para darle un enfoque bipartidista
a la comisión y ayuda a entender, por ejemplo, por qué la comisión fue más moderada en cuanto a la aplicación de la ley de 500 acres que lo que uno hubiera esperado, y otra serie de aspectos del informe. El aspecto bipartidista, el aspecto de búsqueda de consenso que tuvo la Comisión Chardon, a pesar de que la legislatura va a pensar diferente, sobre todo los miembros republicanos de la legislatura van a entender necesario hacer un informe contrario. Había participación de la coalición en la comisión, y de hecho había miembros de la coalición que apoyaron, incluyendo Santiago Iglesias Pantín, apoyó al plan Chardon ya en agosto del 34, porque los mismos socialistas se daban cuenta de la importancia del nuevo trato y veían al plan Chardon como un intento de extender el nuevo trato a Puerto Rico. Así que hay unas contradicciones bien interesantes de las cuales yo no estaba muy consciente. Ambos informes están desaparecidos, como vemos, y esto también tiene que ver con la importancia de la investigación histórica, cómo la investigación histórica conecta con otras disciplinas como la economía, la sociología, y tiene vigencia e importancia para otras disciplinas. Aquí la investigación histórica nos pusimos a bregar con documentos que estaban prácticamente inaccesibles. Y finalmente quería destacar algunos puntos que son de las cosas atrevidas del plan Chardon, que para mí también fueron interesantes. Primero, que nunca hablan de ciudadanía. Ellos no reclaman derechos como ciudadanos americanos ni nada de esto. Ellos le dicen a los Estados Unidos: ustedes han cometido unas injusticias con Puerto Rico. Quizás el gobierno territorial pues trajo algunos beneficios, pero ciertamente las corporaciones azucareras hicieron barbaridades aquí y el gobierno americano miró para el otro lado. Ellos dijeron: ustedes nos deben. Hay un elemento de compensación que nos recuerda a los elementos de reparations que se hablan hoy en día en cuanto a la esclavitud, y este es un tema que aparece recurrentemente en el plan Chardon y que Muñoz Marín en particular enfatizaba, el tema de las reparaciones o de la compensación. No hablaban de derechos como ciudadanos, etcétera, bajo la bandera americana, etcétera. Me pareció eso bien interesante. Segundo, daban por sentado cosas como que Puerto Rico podía imponer aranceles tranquilamente. Eso no se ponía en cuestionamiento, cosas que hoy en día nos parecen a nosotros descabelladas. Para ellos le parecía totalmente natural. Puerto Rico podía y tenía que imponer aranceles para proteger las industrias que querían desarrollar bajo el plan. Claro que hay unos aranceles que protegían industrias, pero a la vez les exigían unas cosas a esas industrias. La emigración, sí, hay un plan de migración, pero es América Latina, sobre todo estuvieron interesados en Uruguay y Brasil. Veían que la migración a los Estados Unidos se llevaba de todas maneras, pero veían que aquello sería un desastre y que mejor se hacían migraciones organizadas con toda una estructura educativa, social, religiosa, como estaban haciendo otros países, Alemania, Japón, etcétera, habían hecho migraciones organizadas. En esa época eso era más común. Así que eran cosas que... Y finalmente que la reforma agraria, que aunque nos parece limitada, fue más radical que cualquier cosa que se intentara en los Estados Unidos bajo el nuevo trato. En ninguna parte de los Estados Unidos se trató de implantar una ley que pusiera limitaciones a la propiedad privada y a la tenencia de tierra. En ninguna parte de los Estados Unidos se trató de se intentó una reforma agraria donde se establecieran comunidades agrícolas basadas en la expropiación de centrales azucareras y grandes tenencias por el estilo, aunque hay proyectos un tanto similares que aquí se aprovecharon para usar la comparación y decir, pues mira, esto es nuevo trato también. Así que con esos puntos quería cerrar y darle las gracias a su presencia en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas. Invitamos al público, a la audiencia, que tenga preguntas, comentarios que hacer, pues adelante. Si pueden, acérquense aquí adelante porque tenemos un solo micrófono, que es vámonos, anímense. Lidia, ven. Pero me quedo aquí. Bueno. Bueno, primero, muchas gracias. Comparto el júbilo de la investigación. Muchas gracias por esas presentaciones. Pero tengo dos preguntas. En el plan Chardon, en la investigación que ustedes realizaron, ¿encontraron algo de la voz de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico? Porque parecería, ¿verdad?, que es el plan de estos
Yo no investigué ese ángulo en particular. Sí recuerdo la presidencia de Pesquera, ¿no? Que era, en aquel momento, era el presidente de la Asociación de Agricultores. Él era republicano. Y entonces la Asociación de Agricultores estaba bastante orientada hacia el sector cañero en gran escala. Y mi recuerdo es que, en parte por lo menos, se opusieron al Plan Chardón, y creo que por ahí fue que vino el desprendimiento que encabezó Piñero, que funda la Asociación de Colonos, que se va a asociar con el Partido Liberal. Yo creo que fue un rompimiento de la Asociación de Agricultores, y que Pesquera estuvo cabildeando activamente en Washington en contra del Plan Chardón. Pero eso es Pesquera, o sea, habría que ver más a fondo la complejidad de la Asociación de Agricultores, que ciertamente estaba huyendo en esos momentos. Ahorita comentaba que un elemento interesante de estos dos planes es que era una conversación de unas propuestas de país por sectores sociales diferentes de Puerto Rico. Y es que el Plan Chardón estaba siendo apoyado por el gobierno de Estados Unidos, por el Partido Liberal, por los pequeños y medianos agricultores sobre todo, ¿no? Colonos principalmente, y los trabajadores y trabajadoras. Mientras que el plan de la coalición era apoyado por la Asamblea Legislativa, que estaba en control de la coalición republicano-socialista, pero particularmente del sector republicano, porque era presidido la Cámara por Miguel Ángel García Méndez y el Senado por Rafael Martínez Nadal. Además tenía el apoyo de sectores profesionales más conservadores y de lo que entonces se llamaban las fuerzas vivas, que las fuerzas vivas eran, digamos, estas asociaciones económicas, empresariales, que había en aquella época, que hoy le podríamos decir la coalición del sector privado o algo por el estilo, ¿verdad? Así que había, o sea, la posición de esos sectores era en apoyo al plan de la coalición en lugar del apoyo al Plan Chardón. Y la Asociación de Agricultores, según recuerdo, en gran medida era parte de la fuerza viva. Participamos con ellos. Lidia, ¿alguna otra? Ajá, adelante. ¿Cuáles eran las tensiones ideológicas mayores que los había entre el Plan Chardón y el de la coalición? Las tensiones ideológicas más presentes, evidentes entre el Plan Chardón y el plan de la coalición. Sí, es que había diferencias. Sí, es que las había. ¿verdad? Yo me imagino que... Las diferencias ideológicas. Sí. Bueno, la actitud hacia la empresa privada. Y en aquel momento la empresa privada era fundamentalmente la industria azucarera. El Plan Chardón entendía que había que tomar una posición agresiva, no destructiva, hacia la industria azucarera. Y la coalición entendía en protegerla a toda. El Plan Chardón incluso defendía poder exportar azúcar refinada a los Estados Unidos como una manera de ampliar la producción azucarera. O sea, ellos no querían, al contrario, querían fortalecer la industria azucarera, porque a Puerto Rico, en una de esas prohibiciones extrañas, de las cuales tenemos varias hasta el día de hoy, Puerto Rico no podía exportar azúcar refinada a los Estados Unidos. Cuba sí, Puerto Rico no. Y entonces querían ese tipo de cambio. Así que añado lo que dije antes, que también lo que daban por sentado en Plan Chardón era eliminar la ley de cabotaje. Eso lo veían como pan comido y masticado. También el Plan Chardón. O sea, la manera de pensar las cosas era bastante diferente a lo que nos imaginaríamos. Sobre esa pregunta, yo pienso que el Plan Chardón estaba más alineado con los principios de las políticas del Nuevo Trato en Estados Unidos, y los principios de las políticas del Nuevo Trato estaban más vinculadas con, digamos, la corriente keynesiana de pensamiento económico, que planteaba que en un contexto, por ejemplo, de crisis económica, tenía que haber una mayor presencia del gobierno en la actividad económica, una mayor, digamos, intervención, planificación del proceso económico. El plan de la coalición, de hecho, ese sector señalaba que una de las principales razones por la situación económica de Puerto Rico en ese momento eran precisamente las políticas neotratistas, porque generaban distorsiones en los mercados económicos, que en todo caso lo que había que hacer era fortalecer la propiedad privada, permitir la libre empresa, para que entonces a través de las fuerzas del mercado pues se pudiera tomar las decisiones de la distribución de los recursos, de la producción de bienes y servicios, ¿no? Así que en ese sentido habían dos miradas
digamos, dos corrientes de pensamiento económico que apoyan distintos planes. Antes de... Echarla para el frente un poquito. Sí. Bueno, a ver. Ahora, aprovechando la primera y la segunda pregunta, los colonos, como mencionó Illari, siempre tuvieron una posición desventajosa frente a la central azucarera. En la medida en que avanzan las primeras 4 décadas del siglo XX, más agricultores se dedican a sembrar caña porque tienen la posibilidad de vender el producto, que era el producto principal, no solamente en Puerto Rico, Cuba, Filipinas, Hawái, etc. Así que ahí había negocio, había ingresos, pero quien imponía el precio era la central azucarera o centrales azucareras de capital ausentista que no solamente eran de Estados Unidos, eran de diversos países. Aquí hubo centrales azucareras de otros países del mundo también. Y los hacendados azucareros que también estaban en el negocio aprovechando la imposición de precios a quienes producían la caña que se molía en sus centrales y por lo tanto estaban con intereses de clases similares a los de las corporaciones azucareras. En ese sentido, cuando uno mira las publicaciones de la Asociación de Productores de Azúcar de Puerto Rico, teníamos un economista que se llamó Dudley Smith, que hizo dos publicaciones, recuerdo particularmente una de ellas, a fines de los años 30, que tituló Some Marks of Progress in Puerto Rico, algunas señales o marcas de progreso en Puerto Rico, y alegaba a lo largo de su escrito lo bien que le había venido la industria azucarera a Puerto Rico y cómo, por ejemplo, los datos macroeconómicos confirmaban un aumento en los ingresos, un aumento en el Producto Bruto, un aumento en las personas empleadas. No hablaba de los niveles de salario de miseria, no hablaba de los efectos inflacionarios sobre la reducción en la capacidad adquisitiva de la mayoría de las masas trabajadoras, no hablaba de la ausencia casi absoluta de agua potable en las viviendas, ni de recogida de agua usada, mucho menos de electricidad. A pesar de que en 1927 se había creado la Agencia de la Utilización de las Fuentes Fluviales, es cuando se crea en el 41 la Autoridad de las Fuentes Fluviales, que se inicia un proceso de electrificación, pero eso tuvo que tardar. Así que esas visiones estaban bien marcadas y los colonos evidentemente pertenecían al grupo de agricultores que no se beneficiaban con esta dinámica. Debo decir además que la aspiración particularmente del plan de la coalición era que la industria azucarera continuara creciendo y que el aumento en la población con las altas tasas de natalidad que había, a propósito con tasas de mortalidad horriblemente altas, cuando cierra la década del 30 todavía la tasa de mortalidad infantil era de 113 sobre 1000. De cada 1000 que nacían, 113 niñitos y niñitas morían antes de cumplir el año. Esa es la tasa de infantes, no era de los neonatos hasta el año, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay una manipulación de la Asociación de Productores de Azúcar con respecto a la realidad de Puerto Rico, y Plan Chardón en particular lo reconoce y lo enfrenta. Y el plan de la coalición también habla de la pobreza y cómo hay que enfrentarla y resolverla. Por eso decía en mi presentación que no pensemos que porque la cuestión ideológica de que el Partido Republicano dominara el informe con la presencia de un número mayor de miembros ¿verdad?, que redactaron el plan de la coalición, que iban a hacer todas las propuestas de carácter reaccionario, que no iban a mirar la pobreza. Incluso hablan de la creación de hospitales y de centros de beneficencia en cada pueblo de Puerto Rico. Y eso es interesante porque denota una preocupación por aquellos que la estaban pasando mal. Ciertamente eso fue así. Profesor Gil, Sí, déjame decir un momentito rápido. Y es que sobre las restricciones ideológicas, hay dos textos que se publicaron antes, a principios de la década del 30, antes de que se creara el Plan Chardón y el Plan de la Coalición, que era una especie de discusión que se estaba dando en Estados Unidos sobre la economía de Puerto Rico, y son dos textos que yo pienso que se deben rescatar. El primero fue publicado por el Brookings Institution, que curiosamente se titula Puerto Rico and Its Problems, perdónenme, Puerto Rico y sus problemas, ¿verdad? Que ya en el mismo título está planteando, ¿verdad?, una orientación sobre el análisis que está realizando,
Y el segundo texto, que es importante, es una respuesta a ese primer texto que se publica por por Vanguard Press, que era una casa editora financiada por el American Fund for Public Service, que se titula Puerto Rico a Broken Pledge. Puerto Rico, una promesa rota. Y es una discusión que se está dando en Estados Unidos sobre la economía de Puerto Rico con referentes distintos que, digamos, yo pienso alimenta, ¿verdad?, esa discusión en términos ideológicos y económicos que también se está dando en Puerto Rico. Ambos textos están sin traducir. Va a tener que llegar. No, se escucha. Primero, felicitarlo. Es una época bien difícil en Puerto Rico, que es la década del 30, que falta mucho por investigar, mucho por escribir. Y yo tengo una duda de dos jugadores bien importantes de la década del 30 y cómo gravitan en esta información que ustedes traen en su investigación. Uno son los movimientos que comienzan a crecer de base de fe, los pentecostales, las iglesias protestantes pequeñas, que comienzan a aflorar en esa década en Puerto Rico y a gritar y a hablar. Y lo otro es el Partido Nacionalista, que fue un papel bien importante en las huelgas de la caña, pero se está discutiendo algo nuevo, cómo fue el papel como partido durante este proceso del Plan Chardón. Tenemos como 5 minutos. Son todas las experiencias. Albizu tiene algunos de sus escritos más interesantes en las obras escogidas, tienen que ver con el momento del 34, ¿verdad? Tanto con las huelgas cañeras como con los comienzos de la PRA. Le decían las rehabilitadoras en aquel momento, y tenía, ¿verdad?, lo veía con mucho desprecio, lo veía como un peligro también para el Partido Nacionalista por las prebendas, empleos, beneficios que se estaban repartiendo. O sea que a corto plazo pues la gente gravita, inclusive los estudiantes cuando graduándose se iban a trabajar con la PRERA y con la PRA. La Escuela de Trabajo Social, por ejemplo, tuvo sus inicios con la PRERA, Dorothy Byrne. Así que hubo hostilidad, pero curiosamente cuando se aprueba el plan en junio del 34, hay un proceso sin que se hubiera publicado la totalidad del plan, partes medulares del plan empezaron a salir en el mundo. Y entonces en agosto del 34 hay una gran asamblea que se debería recordar y investigar más en el Teatro Tapia, Teatro Municipal entonces, donde asistieron inclusive miembros del Partido Liberal, asistieron de la coalición, y Albizu fue a hablar también y saludó cordialmente. Él dijo, o sea, veía con buenos ojos el esfuerzo unitario que había en ese momento. Las fechas son bien importantes, investigación histórica de nuevo. El 34 todavía no ha sucedido la masacre de Río Piedra, no ha sucedido el asesinato de Riggs, que fue en respuesta, y la masacre de Ponce en el 37 luego, que eso va a venir a sacudir y fracturar las posibilidades de consenso. El 34 es un momento tan interesante por eso, porque había, a pesar de los niveles de antagonismo que había estas posibilidades de diálogo que se van a perder después. La huelga cañera es bien importante, el rol de Albizu siempre hay que reexaminarlo, ¿verdad? La famosa reunión con Benítez Resach, con Riggs, y Benítez Resach el día antes de que se acabara la huelga, etc. Y los boicots, la importancia de los boicots con los cuales el Partido Nacionalista no tuvo mucho que ver, pero que fueron tan o más importantes que las huelgas azucareras a finales del 33 y 34. Para mí ese fue otro descubrimiento. Había un trabajo de Rafael Bernabé que fue muy útil en eso. Los boicots y las huelgas y la relación entre ellos en un momento bien importante. Sobre el papel de los sectores religiosos evangélicos, yo no miré ese aspecto, pero pienso que es una área para investigar hacia el futuro, ¿verdad? ¿Cuál era el rol que estaba desempeñando en esa coyuntura? Sobre el papel del Partido Nacionalista, que es un actor fundamental en ese periodo de los 30. El contexto social, económico y político de Puerto Rico durante ese periodo de la Gran Depresión, durante ese periodo de crisis económica, era sumamente álgido. Digamos que quizás la imagen que se puede utilizar es una olla de presión. Y aunque al momento en que se redacta el Plan Chardón todavía no habían ocurrido, ¿verdad?, los enfrentamientos armados,
esa tensión estaba presente, ¿verdad? De todas formas, cuando ya se está ejecutando el Plan Chardón, ya estaban los nacionalistas con las armas haciendo frente, ¿verdad?, a la situación colonial de Puerto Rico. Así que hay una posible lectura, ¿verdad?, del apoyo de Estados Unidos al Plan Chardón en esa coyuntura como una válvula de escape a esa olla de presión que permitiera de alguna manera tratar de mejorar las condiciones de vida de las familias en Puerto Rico que estaban generando tanto descontento, tanta inconformidad y en ese sentido no permitir que reventara socialmente la situación que estaba ocurriendo en el país. Muchas gracias. Supongo que hay más preguntas o comentarios por ahí. Si quieren. Ok. Se acaba el tiempo, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Esta primera, hay 2 tiradas del libro. Esta primera tirada, como les dije, fue con apoyo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el National Endowment for the Humanities, y el interés es poder distribuirlo entre bibliotecas, centros de investigación, archivos, que ya hemos estado haciéndolo en Puerto Rico, Estados Unidos y en España, pero a cada conferencia, a cada presentación del libro que vamos, traigo 1 o 2 cajas para aquellos o aquellas que estén interesados en tener una copia del libro, pues puedan tenerla de manera gratuita, ¿verdad? Porque no hay que pagar, pero de todas formas ya nos anunciaron ayer que hay una segunda tirada del libro que va a estar disponible para la venta en las librerías del país. Pues nada, para que lo sepan, se aproxima el periodo de Navidad y quizás pueda ser un buen regalo de Navidad. Muchas gracias a los autores del libro y al presentador. Muchas gracias a ustedes también. Yo no me presenté al inicio de la sesión. Mi nombre es Jaime Pagán Jiménez. Soy antropólogo, arqueólogo e investigador del Centro de Investigaciones Sociales. Muchas gracias. Y no se vaya muy lejos, que viene ya otra presentación. Memorias de la Costa, ensayos de etnografía, historia e imaginación antropológica. Eso viene ya en los siguientes minutos.